comandante Mónica Baltodano, bienvenida. Muchas gracias, Luis, gracias por acompañarnos. Sí. ¿Cómo ve la situación? Me gustaría su análisis, por eso le invité, porque ya en otros momentos usted ha estado como diríamos, bajo estos árboles de violencia, de insurrección, de represión. ¿Cómo ve esta Nicaragua hoy, a casi 40 años de la Revolución Popular Sandinista? Bueno, Luis, para comenzar tenemos que recordar, no podemos bajo ningún punto de vista olvidar que estamos hablando que los hechos en Nicaragua se están sucediendo sobre la base de más de 60 asesinados, más de 60 muertos, y que fueron muertos sin tener armas. Algunos ni siquiera estaban participando en las protestas, sino que estaban apoyando, ayudando, llevando agua. Que estamos hablando de más de 60 personas que fueron expresamente apuntados y asesinados. Es decir, no se trata de una trifulca, de un enredo, ¿no? Sino que fueron directamente apuntados para ser asesinados. Y eso no lo podemos olvidar. Y digo que no lo podemos olvidar porque es, digamos, el elemento que ha determinado la explosión que hoy sacude a Nicaragua y que se expresa como una verdadera sublevación, una revuelta, una insurrección, pero de carácter cívico. Eso yo creo que lo tenemos que insistir, porque estos muertos no admiten vuelta atrás, no admiten. Insisto, porque estamos hablando de gente que fue asesinada sin ninguna justificación, porque ni siquiera el nivel de la protesta ameritaba bombas lacrimógenas o tiros de goma, mucho menos ameritaba esos asesinatos. Entonces, creo que estamos viviendo, insisto, una verdadera insurrección cívica. Si uno recuerda cómo fue la insurrección para votar a Somoza o las insurrecciones para votar a Somoza, realmente el nivel de cobertura desde el punto de vista de movilización, desde el punto de vista de expresiones, es prácticamente en todos los rincones del país. Yo me he sorprendido porque debido a que el control de los canales estatales es de tal magnitud que solo tenemos, digamos, las redes sociales y algunos canales de televisión, pero por ejemplo, marcha en lugares como Cuá, Río Blanco, Muy, Matiguá, ¿verdad? Es decir, de esos lugares en donde es difícil llegar. Con redes sociales o con canales. Sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, creo que, ¿qué pasa? Que al ser una insurrección realmente cívica, que ya lleva más de 25 días, hoy creo que tiene 28 días, sus resultados no pueden ser más que los de una revolución cívica. Y cuando digo revolución, uso la palabra revolución y uso la palabra cívica es porque aquí realmente nadie ha levantado ningún arma. ¿Cómo será que con todo el control mediático y con todos los inventos que han hecho y con todo el teatro, porque han hecho hasta teatro, no han podido mostrar una sola pistolita en manos de los manifestantes o en manos de la gente insubordinada? Han dado una fotografía y un video de un fusil, pero fue un fusil que le quitaron a la policía. Así es. En Masaya. Así es. Entonces, lo único, digamos, únicas grandes armas, como vos decías, son las piedras y los morteros. Morteros que ya sabemos que aquí han estado legalizados y legitimados por la misma historia, pues, de nuestro país. Ahora, insisto que esto es una insurrección cívica, porque creo que los resultados deben de ser los de una revolución cívica. Y quiero decir que no puede estar con
constreñida o limitada a los esquemas netamente jurídicos del país. Yo creo que esto trasciende los esquemas jurídicos y sus resultados deben de ser mucho más amplios que lo que se está pensando por parte de los, digamos, los teóricos jurídicos y que si esto se puede, esto no se puede. No, la gente está pidiendo una sola cosa. Yo diría que es la misma, porque algunos dicen dos, pero a mi manera de ver es una misma cosa, es justicia y que se vayan. ¿Y por qué digo que es la misma cosa? Porque la única forma de hacer justicia es que Daniel Ortega y Rosario Murillo dejen de ser presidente y vicepresidente. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables. Aquí no se admite de que es que fueron los francotiradores, esos son los actores materiales. Dicho sea de paso, Néstor Moncada no es asesor, ese es el cargo que tiene en la nómina, pero digamos ese es el principal operador del régimen y vínculo con la policía, o sea, realmente el canal por el cual se dieron las órdenes a la policía, ¿verdad? Y las órdenes eran de matar. ¿Y por qué digo que eran las órdenes de matar? Porque si vos te fijas, el comportamiento en León, en Estelí, en Managua, en los distintos lugares, incluyendo Ciudad Sandino, Tipitapa, era el mismo comportamiento, o sea, la orden fue única. Algunos parece que la rompieron, ¿verdad? Se habla de un comportamiento distinto en Chichigalpa, un comportamiento diferente en Jinotega. Pero en el resto, la orden fue, tírenle a dos y vas a ver que con dos que mueran, se acabó. No midieron que la gente realmente estaba acumulando, digamos, molestias, una sensación de opresión que solo faltaba pues que hubieran muerto para que eso estallara como una... Pero quiero preguntarle, usted fue chavala, guerrillera, se metió a la lucha contra la dictadura de Somoza. Y bueno, pues el Frente Sandinista comenzó a trabajar en la clandestinidad y comenzó a buscar cómo ser una organización que tenía cómo defenderse de quien le tiraba balas. En este caso, usted me está diciendo, con dos que maten los chavalos, se acabó, se mueren de miedo. ¿Qué le pasó a estos chavalos que perdieron el miedo? Porque no tienen nada. O sea, yo, mortero, desde que el 6% que andábamos ahí en la UCA, hasta ahí me acuerdo, pues después de eso, más morteros no he visto. Y piedras, morteros y piedras. ¿Qué le pasó a estos chavalos que de pronto se pararon y dijeron, nos van a matar, nos van a tirar balas? Pues no tiren, nos vamos a defender. ¿Qué les pasó? Yo creo que fue digamos, un hartazgo. O sea, la verdad es que a través de una serie de mecanismos la gente se venía sintiendo oprimida, se venía haciendo con los espacios reducidos. El hecho, digamos, que si vos no te dan, si no sos del orteguismo, no te dan láminas de zinc o las becas. Por ejemplo, el caso de los muchachos, de los estudiantes que eran obligados a salir porque eran becados y el hecho de tener una beca lo consideraban como un obligado a estar en las turbas, digamos. Fíjate cómo será eso, que solo voy a hacer un pequeño paréntesis, que hoy leí en una página de Leopoldo Rivas acusándome a mí, ¿verdad?, de ir a la UPOL y a dejar abastecimiento, etcétera, y decía que mi hermano era un gran malagradecido porque tenía una beca y cómo estaba apoyando a los insurgentes con una beca. O sea, la concepción de ellos es que las becas, los SIN, etcétera, eran el wifi en el parque también. Exactamente, eran mecanismos que tenían que ser respondidos con docilidad y con sujeción. Pero volviendo al tema que nos ocupa, a mí me parece que esto es fundamental, entender que los resultados tienen que ser fuera, digamos, de la estrechez de los marcos jurídicos. ¿Por qué? Porque mañana empieza un diálogo y para mí está mal puesto el nombre,
Porque realmente un diálogo es como que vos y yo nos sentamos en café con vos, ¿verdad? A platicar y mirá qué pensás y qué opino. Y mirá, hablemos hoy de tal tema y mañana vamos a hablar de tal otro. Yo creo que está mal empleada. Yo creo que la voluntad de la gente, la voluntad que han expresado los estudiantes, la voluntad que expresaron los muchachos caídos, la voluntad que se expresa en las barricadas, la voluntad que se expresa en todas las innumerables movilizaciones que todos los días se están realizando, es justicia y que se vaya Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces lo que los negociadores deben llevar mañana es ese mandato. Solo tienen ese mandato. El mandato de establecer cuáles son los procedimientos, los plazos, las formas que va a adquirir ese único mandato, esa única orden que le está dando la gente, las calles, las movilizaciones, los muertos, los presos, los chavalos, como vos decís, que han desafiado las balas y han desafiado todas las formas de represión, las amenazas, ya no digamos, etcétera. Es el mandato de que aquí en Nicaragua no pueden seguir mandando ellos dos. Ahora, la gente podría, yo por lo menos soy de la idea de que si la gente pide que Daniel Ortega se vaya mañana del gobierno, pues la respuesta ya hemos visto más o menos cuál puede ser. Es más represión, va a ser una respuesta violenta. Y yo soy de la idea de que, bueno, hay que buscar cómo bajar de ese caballo, como decimos, de la manera más pacífica posible al presidente, porque lo otro es sacrificar más vidas, que haya más derramamiento de sangre, y hay mucha gente ansiosa con esto, pero yo creo que hay que ser responsables también, ¿no le parece? Sí, yo creo que mañana esta comisión debería de llegar y decirle: señor Ortega, la gente ya no quiere que usted siga en el gobierno. Venimos con el mandato popular de establecer los mecanismos, los plazos y procedimientos que permitan que esa salida de usted y que esa salida de su señora sea de forma pacífica, porque la gente no quiere más derramamiento de sangre. Usted tiene la oportunidad histórica de salir de forma pacífica, porque otro presidente en cualquier otro país civilizado del mundo, ya con menos de lo que ha pasado en Nicaragua, ya hubiera puesto su dimisión. Entonces venimos a pedirle la dimisión y que esta reunión y este encuentro sea para definir los mecanismos y procedimientos. Yo creo que eso es lo único. Es más, ¿por qué te digo que debe de ser eso? En primer lugar, incluso yo le pediría, o yo le diría, no podemos seguir hablando si usted no ordena a su fuerza de la policía, a las fuerzas paramilitares, a que se reconcentren en sus cuarteles. Fíjate que esto en la historia de las luchas y de la guerra ya ha existido. O sea, no estoy hablando de nada extraño. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los vietnamitas fueron a negociar a París con los norteamericanos, una de las características de la negociación vietnamita era que los delegados, por cierto, una famosísima comandante vietnamita, primero, dejen de bombardear. Que los gringos, que no sé qué, que no sé cuánto, le querían decir a los gringos, no podemos hablar si no dejan de bombardear. Y volvían, no podemos hablar si no dejan de bombardear. No hay negociación, no hay reunión mientras ustedes no dejen de bombardear. Una vez establecido eso, el único punto: tienen que abandonar Vietnam, tienen que abandonar Vietnam, tienen que salirse de Vietnam. Y una de las características de la negociación vietnamita es que no dejaba absolutamente que se salieran por la tangente.
Si esta comisión permite un poquito que Daniel se salga por la tangente, estamos listos. Ya vamos a seguir hablando de esto, porque tengo que ir a un caute, sí. Pero se la dejo planteada desde ya. Usted está mencionando lo que le iba a preguntar casualmente. El presidente Ortega pidió que sacaran a Ernesto Medina y lo sacaron. Ernesto Medina dijo, alguien delegado del sector privado, ojo, alguien delegado por el sector privado le dijo que la conferencia episcopal le había pedido el volado, decirle mejor vamos a apartarte. Medina dice, ¿sabes qué? Yo no quiero poner en riesgo el diálogo, me voy a salir. Eso es uno. A doña Francisca ni siquiera la líder campesina ni siquiera la admitieron. Y han logrado algunas cosas. Tomando en cuenta esto, Mónica, y vamos a la pausa, pero se la dejo plantear. ¿Será que va a haber firmeza desde el inicio de esto? Usted me dice, lo primero debería ser, dejen de reprimir, si no, no hay donde sentamos. Tomando en cuenta que el gobierno también está pensando en, son ellos los que no quieren dialogar. Nosotros venimos aquí a dialogar y ellos se levantan, que puede ser parte de la estrategia para mostrarse como los buenos de la película. Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta de la comandante Mónica Baltodano. Aquí estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Quiero recordarle a los estudiantes graduados o por graduarse que Joyería Garzón, siguiendo la tradición de los triunfadores, les da la oportunidad de obtener su anillo de graduación al mejor precio y con facilidades de pago en el estilo y con la identidad de calidad Garzón. Visite www.joyeriagarzón.com.ni. En su centro de estudio busca un agente de ventas y de acuerdo a sus sentimientos escoja el modelo que más le guste. Marque el 2231-6054 para la tienda de Metrocentro o 2266-1724 para la tienda de La Prisa. Su anillo de graduación, amigo estudiante, debe ser de Joyería Garzón. Comandante Baltodano, le decía antes de la pausa, esa comisión que está ahí tiene una enorme responsabilidad. Yo creo que todos lo saben, pero no estamos claros de que todos estén dispuestos a asumirla como tal. ¿Y a qué me refiero? Con la salida de Ernesto Medina hay señales que no tienen muy cómoda a la gente. Doña Francisca ni siquiera fue considerada por el gobierno y se ve como que, incluso, yo le dije al obispo y se lo reitero ahora, desde ayer hasta mañana, miércoles, a las 10 de la mañana, ¿cuántas personas han sido heridas más por la represión? Más de 40. Un muerto más. Y eso por el tiempo en el que han dejado que siga la represión. Y digo esto porque, desde mi punto de vista, tuvieron que haber sido más enérgicos. O se para la represión o no hay nada, que es casualmente lo que quiere el gobierno. Y yo le decía, eso puede ser parte de la estrategia. Al final se sientan y dicen, pero son ellos los que no quieren dialogar. Yo quiero dialogar, quiero arreglar este asunto, pero ya ellos no quieren. ¿Qué se hace? Sí, la fuerza de la comisión es la de la lucha que está en las calles. Sin esa lucha ni siquiera existiría la comisión. Yo creo que no existiría ni siquiera la misma, más mínima voluntad de diálogo de parte de la presidencia. Si no te fijas, como vos hacías un señalamiento que en los 27, 28 días que llevamos, ha comparecido 2 veces Daniel Ortega y una vez lanzando un pequeño mensaje grabado, y en ninguna de las comparecencias, tanto la que hizo públicamente ahí en la Plaza de las Victorias como en la primera comparecencia que lo hizo acompañado del ejército, el jefe y la jefa de la policía, en ninguna ni siquiera pidió perdón por los muertos, en una ni siquiera hizo referencia a la existencia de los muertos. Entonces yo creo que el mandato de esta comisión, que ha sido conformada al calor de la lucha, la legitimidad de esta misma comisión va a estar dada exclusivamente, fíjate bien, exclusivamente por el hecho de que cumplan el mandato de la gente, el mandato de las calles, el mandato de las luchas, el mandato de los tranques, el mandato de las manifestaciones. Si no cumplen ese mandato, entonces ellas mismas se van a deslegitimar. Y entonces la gente tendrá que tomar otro camino. A mí me parece que solamente eso se tiene que centrar la comisión, porque de lo
contrario, a mí me parece que se van a abrir páginas muy complicadas para Nicaragua, porque realmente después de las muestras que han dado de actitud represiva, ¿qué es lo que queda aquí en Nicaragua? Y quiero decírtelo esto con toda seguridad. Mira, cuando aquí nosotros padecimos, después de los años de lucha contra la dictadura, una nueva guerra, que es la guerra de los años 80. Los acuerdos de Zapoá y después los acuerdos de transición tenían un mandato central, tenían un eje central, y era la convicción de que la paz en nuestro país iba a ser posible sobre la base de que existieran dos instituciones armadas, que eran el ejército y la policía, que nunca más volvieran a ser partidistas, que nunca más volvieran a estar subordinadas a ningún partido, a ningún caudillo, a ningún iluminado. Y todos los años 90 se avanzó en ese sentido, en la construcción de una policía que fuese realmente una policía al servicio de la gente, y en la construcción de un ejército apartidista, no beligerante y sujeto a la Constitución y a la ley. Pero nosotros tenemos ya 11 años, desde que Daniel asumió la presidencia en el 2007, que se ha revertido completamente eso, y eso es lo que explica la ruptura actual de la paz. No es nada más porque la paz no descansa en el crecimiento económico, porque los empresarios hasta hace un mes estaban en un solo cupiacumi. El COSEP estaba en un solo cupiacumi, creyendo que porque aquí había crecimiento económico, aunque ese crecimiento no se distribuyera entre la gente, sino que engordara su bolsillo, aquí estaba garantizada la paz. Y descuidaron o les valió la democracia, el robo de las elecciones y sobre todo el peligroso proceso de partidización de las instituciones, ya no digamos la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo, de las dos instituciones armadas. La policía, a mi manera de ver, está perdida. La policía se desprestigió, obedeció ciegamente las órdenes de matar. No hay manera de recomponer eso sino con una verdadera limpieza de los mandos. Yo no digo de toda la policía, de los mandos, pero el ejército ha tenido una actitud un poco diferente. Creo que su decisión de no salir a las calles y sumarse, digamos, al aparataje represivo es una cosa buena, es positivo, y yo creo, y yo te lo quiero decir, quiero como fundadora del ejército, porque todos los guerrilleros que entramos a los cuarteles de la EBIE y que ahora es la Escuela Carlos Agüero, fuimos fundadores de ese ejército. Yo todavía me quedé unos meses ahí, y yo le quiero decir a los altos mandos, al Consejo Militar, que se mantengan en esa actitud, que no cedan a las presiones de salir a reprimir, que no cedan tampoco a las presiones de algunos políticos que estoy oyendo ahí, que dicen que salga a reprimir a los delincuentes. A defender a la población. Sí, no, que no salgan, por favor, que no salgan. Que se queden ahí. Que se queden en los cuarteles, porque ¿cuál es el límite, verdad? Que se queden en los cuarteles, porque si ellos no hacen eso, si Daniel Ortega se empecina en mantenerse en un cargo que de hecho está usurpado, porque ellos nunca han ganado aquí limpiamente las elecciones, pero si ellos se subordinan a esta pareja presidencial, a estos dos personajes, lo que va a ocurrir es que ellos van a ser responsables de que nuestro país entre en las páginas más terribles de lo que sería una guerra civil, una guerra fratricida, una guerra en la que nos vamos a disparar hermanos contra hermanos, padres e hijos, primos y parientes, porque aquí toda la sociedad nicaragüense sabe de que una guerra civil no la queremos más. Quiero preguntarle, ¿se imaginó usted que Daniel Ortega
un guerrillero como el que usted estuvo ahí, lado a lado, hombro a hombro, en diferentes momentos, a veces en lugares coincidentes, a veces en otros momentos en diferentes operativos, iba a estar en la presidencia y usted iba a ver esta represión salvaje viniendo de una persona con la que usted luchó? Nunca me lo podía imaginar, ¿verdad? Y cuando nosotros, creo que aquí en esta misma mesa hablábamos del tema de la dictadura somocista, y yo decía que para la gente era difícil entender que se estaba construyendo una dictadura porque solo conocían la dictadura o se recordaban de la dictadura somocista en los últimos años, la etapa ya del genocidio somocista. Y yo les decía, pero es que Somoza tuvo un periodo que también repartía zinc, que parecía amable, ¿verdad? Pero cuando se aferran al poder, se aferran a los espacios y dicen solo yo puedo ser, y cuando se aferran a los privilegios y al estatus, se convierten rápidamente en dictadores, y si esa fuerza descansa en las armas, terminan cometiendo los peores crímenes. Y si aquí Daniel Ortega sigue en el gobierno y no somos capaces nosotros, por medio de la fuerza de las calles y por medio de una actitud de los empresarios más consistente y por medio de la unidad de todos los nicaragüenses, sacarlo y él se queda en el gobierno, no solo vamos a ver estos 60 muertos, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener bien claro, y por eso yo creo que la gente está haciendo un sobreesfuerzo, porque mira, aquí ya la gente ya está padeciendo, ya hay gente que se ha quedado sin trabajo, ya hay empresas que han entrado, ya está padeciendo, pero la gente dice, no importa, hay que hacer el sacrificio, hay que hacer la lucha, porque si no lo logramos sacar ahorita, van a venir peores páginas para la historia de Nicaragua. Y yo llamo al ejército a que no se preste a esa apertura de esas páginas más terribles que puede tener una patria, que es el enfrentamiento entre sus propios conciudadanos. Una última pregunta, que creo que es la que te está haciendo una cantidad de gente que nos está viendo y escuchando. ¿Es posible hacer una revolución pacífica? ¿Cree usted que se puede, tomando en cuenta lo que hemos visto hasta hoy, este día en el que hay más de 65, 66, 67 muertos? Sí, podría ser todavía más pacifista, pero lamentablemente la cultura del nicaragüense ha estado muy influida por las confrontaciones y las guerras. Pues, qué sé yo, como las marchas de Martin Luther King, ¿verdad? Pero no es el caso. Pero cuando vos ves muchachos que se encapuchan porque están tratando de ocultar su identidad para protegerse ellos y su familia. Y cuando ves que tiran piedras, es como las piedras que tiran los palestinos contra los genocidas sionistas. Voy a ser un tanto, quizás idealista y va a ser un tanto cursi, pero era Andrés Castro tirándole la pedrada a alguien que estaba armado también contra él. Entonces yo sí creo que se puede hacer una revolución pacífica. Yo creo. Lo que estamos haciendo es una insurrección pacífica, es una insurrección cívica, y puede dar como resultado una revolución pacífica. Y yo quisiera, no me quiero ir sin hacer un llamado a mis hermanos sandinistas, y a mis hermanos sandinistas, aún aquellos que han sido base de este gobierno, muchos de los cuales, te quiero decir, los he encontrado en las manifestaciones diciéndome, ya no estamos de acuerdo con Daniel. Yo fui a votar por él, como las madres de Estelí, ¿verdad? Que todas han dicho, fuimos orteguistas, fuimos a darle el voto. Yo quiero decirle que ellos no son responsables de las decisiones de Ortega, de Murillo y de su cúpula. No son responsables. Que ellos no pueden cargar con esas responsabilidades. Que ellos son nicaragüenses, que son nicaragüenses como todos nosotros, y que tienen una enorme oportunidad de romper
con esta lógica del orteguismo, que tienen que estar claros que eso no es lo que nos enseñó Sandino, que eso no fue lo que nos enseñó Carlos Fonseca, y por eso es que los muchachos, y por eso es que la gente que anda protestando de una manera natural ha recogido las consignas, como que se rinda tu madre de Leonel Rugama, o las canciones, o los himnos. Incluso la bandera azul y blanco. Con las que luchamos nosotros desde la lucha sandinista, son los mismos himnos. ¿Por qué? Porque la gente siente que es la misma lucha por la libertad con la que combatimos a la dictadura de Somoza. Entonces, que se sumen a esta lucha, que se sumen a la correcta y justa lucha de los nicaragüenses, que no queremos más dictadura, que no queremos más represión, que no queremos más muerte, que no queremos más dominación. Eso es lo que no me quería ir sin decirle, porque yo creo que algunos de ellos siguen siendo engañados, los siguen llamando a rotondear, los siguen llevando a defender una causa que no es la verdadera causa de los sandinistas. Gracias, comandante Mónica Baltodano, por habernos acompañado. Siempre es interesante hablar con alguien que ha venido de la historia, que sabe, que vivió ya represión, que estuvo en una guerrilla y que logró a través de esa guerrilla derrocar a una dinastía y una dictadura sangrienta. A ustedes, amigos, les agradezco siempre su sintonía y participación. Quiero saludar a Eric Bucén, agradecerles por la confianza que tienen en el programa. Y recordarles que laven en su ropa Winston con jabón de un toro, que siempre tiene un excelente aroma, un rendimiento incomparable y un precio de lo mejor. Gracias por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, hoy mañana, sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos.